Nosotros seguimos creyendo que no hay futuro sin memoria y no hay democracia sin verdad y sin justicia. Por eso esta organización va a seguir sosteniendo sus principios en alto, a pesar que los tiempos no sean los que favorezcan esta situación. Nosotros tenemos en nuestros hombros hoy una pesada carga, pero a su vez honrosa, que es desde nuestro lugar tratar de preservar la mayor cantidad de recursos para sostener las obras sociales, porque si no van por todo el sistema solidario de salud, porque esa es la concepción ideológica de un gobierno que no quiere que los trabajadores tengan salud digna y solidaria, que es la que le brindan las obras sociales. Estas son las cosas que tenemos que empezar a explicarle a la sociedad. Y confío en los compañeros del Banco Nación a lo largo y a lo ancho de la República Argentina para llevar adelante este plan de acción. Con asamblea, con interrupción de actividad donde haya que hacerlo, con la concientización suficiente de los compañeros para que no sea tarde el día que queramos tomar el toro por las astas. Es preferible bancarse el desierto de no tener respuestas individuales cuando nos piden un traslado o el ingreso de un hijo, antes que entregar el concepto político de defender al banco como lo tiene que defender esta organización y como lo ha hecho históricamente. La bancaria y sus dirigentes ya no son solamente de los bancarios y sus dirigentes. No sé si por orfandad, no sé si por capacidad, no sé si por trayectoria, no sé si porque no queda otra, o no sé si no es porque pusimos la pelota cada día que había que ponerla, que hemos trascendido la bancaria y somos representación legítima de los intereses de cada trabajador argentino que ve en la asociación bancaria el ejemplo a seguir. Y yo dejo una reflexión. Nos ganaron en el Congreso, pero ¿saben qué? Ganamos los trabajadores en la calle porque a partir de ahí se le conoció el verdadero rostro de las políticas de Mauricio Macri y de este gobierno cipayo que vino a atacar a las clases más desposeídas de los argentinos, como son nuestros jubilados. Y ese mérito no se lo saca nadie a la asociación bancaria ni a sus dirigentes. Entonces que no nos digan que el problema es los subsidios. El problema es la política, no los subsidios. Porque uno cuando es gobierno decide qué subsidia y qué no. Y acá se tomó una clara diferenciación, que seguramente la vamos a abordar en el documento final también, que es que los trabajadores sigan pagando impuestos a las ganancias y que los ojeros, los mineros, los petroleros dejen de pagar impuestos o paguen lo menos posible. Es la política, no es la economía. La economía es el instrumento y las herramientas para llevar a cabo las políticas. Somos dirigentes y nos hacemos cargo de subrayar con hechos lo que decimos, lo que escribimos y lo que prometemos. Y nadie le puede decir a esta organización y a sus dirigentes que no ha sido consecuente, coherente y que ha subrayado con hechos cada una de las cosas que dijo. El único lugar donde se resguarda un trabajador ante el temor, ante el miedo, ante el avance, en su organización sindical. Y los sindicatos tenemos una función esencial en este tiempo de una Argentina de políticas de derecha, que es sostener y articular esa protesta social para contener a nuestros compañeros, tratando de que cambien sus políticas los gobiernos, porque no somos golpistas, y si no, tratando de ser parte del armado de un proceso que culmine en el 2019 con la vuelta al gobierno de un sector nacional, popular, que respete a los trabajadores y que respete cada uno de los derechos que tenemos en este país. Y nosotros decidimos firmar porque no estábamos dispuestos a negociar ningún artículo de nuestro convenio colectivo ni ninguno de los derechos laborales. Porque los derechos laborales no solo son el salario diferido de los trabajadores, tener más o menos días de vacación, más o menos días de estudio, más o menos carrera y coeficientes. Nuestros derechos, en definitiva, son historia. Son la historia y los cimientos con los que se construyó esta organización sindical. Queridas compañeras y compañeros, veamos el final de la película. Seguramente nos va a encontrar en el lugar donde siempre nos encontró a los bancarios. En el lugar de aquellos que no resignaron nada, en el lugar de aquellos que pelearon hasta el final, en lugar de aquellos que dieron luchas épicas en una desventaja fenomenal de posiciones hoy,
y en el lugar de aquellos que terminan obteniendo quizás los beneficios más importantes dentro del conjunto del movimiento obrero argentino. Entonces, despejen todas las dudas. Cuando el secretario general del sindicato habla y se expresa como lo hace, no lo hace porque haya nada escondido que tenga que ver con sus apetencias personales. Lo hace porque interpreta el sentimiento de muchos trabajadores, bancarios y no bancarios, que necesitan una voz que desde algún lugar, junto con otras voces, empiece a construir una alternativa de resistencia a las políticas que hasta ahora nos han quitado derecho en este país. Si el rumbo fue ratificado por el debate, si la legitimación de ese rumbo fue ratificado por el proceso electoral, ¿por qué debería cambiar la forma de conducir la asociación bancaria? ¿En qué manual escrito dice que tengo que traicionar lo que le expliqué a los trabajadores que iba a hacer como secretario general y que dije en los cuerpos orgánicos que íbamos a hacer como organización? No estoy dispuesto, por más costo político que tenga con mis compañeros en los bancos, a cambiar el rumbo que se ha trazado, salvo que los cuerpos orgánicos decidan lo contrario. Prefiero quedarme en el lugar de la referencia y no en el lugar del cargo. Por eso no vamos a modificar el rumbo que nos hemos trazado. Lo decía Shakespeare en una de sus obras: el destino es el que baraja las cartas, pero somos nosotros los que jugamos el partido. Y ese partido de naipe lo estamos jugando en desventaja, pero sé que al final de la historia el tiempo nos va a dar la razón. Sé que al final de esta película el acuerdo salarial de bancarios va a ser el mejor. Sé que al final de esta historia vamos a seguir teniendo los sueños intactos porque no entregamos una sola de las conquistas de nuestro convenio colectivo. Algunos le adjudican la frase a Aristóteles y otro a Carlomagno, cuando decía que la esperanza es el sueño de los hombres despiertos. Miles y miles de bancarios y trabajadores soñamos despiertos en recuperar un gobierno nacional, popular, que respete a los trabajadores, que discuta la distribución del ingreso, que termine con el Fondo Monetario Internacional y que por fin y para siempre le genere la esperanza necesaria a los sectores más agredidos de este modelo, que son los compatriotas más pobres que tenemos y a quienes le debemos el esfuerzo irrenunciable de pelear hasta el último minuto, hasta que este gobierno cambie su política. Muchísimas gracias, compañeros, y buen congreso para todos.